¿Alguna vez viste a alguien caer y preferiste no mirar? No te culpes, pero si no lo miras tú, ¿quién lo hará? ¿Cómo estás? Este es el cierre de una pequeña serie, 3 episodios sobre una palabra que se dice fácil, pero se vive distinto: empatía. En el primer video hablamos de cómo solemos juzgar sin saber. En el segundo, de lo que significa escuchar sin intervenir. Y hoy vamos a hablar de lo más difícil, el momento en que eliges no ver, porque sí, hay algo peor que el juicio y más frío que el silencio, y es la indiferencia. La indiferencia no es solo desconexión, es una negación del vínculo humano. Es como si el dolor del otro no existiera, como si dijeras, eso no es conmigo, pero lo es. Una vez alguien dijo, el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y tenía razón, porque al menos el odio implica un lazo, aunque sea distorsionado, pero la indiferencia es cortar el hilo. Y entiendo por qué lo hacemos, porque duele mirar, porque abruma sentir, porque implica responsabilidad. Pero cuando no miramos al otro, también dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Déjame contarte algo. Un día, una mujer subió a un bus. Llevaba la cara golpeada y los ojos perdidos. Se sentó en silencio y nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Nadie miró. Todos fingieron normalidad. Hasta que una niña pequeña, con la inocencia intacta, le preguntó, ¿te duele, señora? Abrumada por la calidez de la niña, simplemente lloró. No porque le dolía, sino porque alguien por fin la vio. ¿Sabes qué hizo esa niña? Algo que hemos olvidado. No miró hacia otro lado. Y eso es empatía también. No es solo escuchar, no solo es juzgar, es atreverse a sentir el dolor ajeno sin salir corriendo. En las enseñanzas más profundas se nos recuerda una y otra vez que todos somos parte de un mismo cuerpo universal. Y si una parte se rompe, todo el cuerpo sufre. Aunque no lo sientas, lo sabes. En lo más profundo, lo sabes. Por eso, cuando decides mirar hacia otro lado, no solo estás evitando al otro, estás evitando una parte de ti. Y aquí entra el conocimiento. El conocimiento es como un mapa. Puede mostrarte los caminos, las enseñanzas, los obstáculos, pero si no lo usas, es solo papel, inútil, frágil y olvidable. Lo mismo pasa con la empatía. Puedes hablar de ella, entenderla, estudiarla, pero si no la vives, si no la aplicas cuando más incomoda, entonces no sirve de nada. El mundo no necesita más ideas, necesita más ojos que miren, más corazones que escuchen, más manos que no suelten. Tal vez no puedas cambiar la vida de todos, pero sí puedes mirar. Y a veces, mirar es todo lo que se necesita. Si este mensaje tocó algo de ti, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a contarme en los comentarios si alguna vez viste a alguien en silencio y decidiste quedarte. Porque eso es lo que hace la distinción entre la indiferencia y el amor. Ahora dime, ¿te has atrevido a sentir el dolor del otro cuando todos los demás miraban hacia otro lado? Dímelo tú mismo.